Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución para servirle al pobre más carenciado, ese prójimo atrapado allí en la más abyecta pobreza. Muchos, otros no, están en extrema pobreza, pero esta es una enfermedad muy costosa, muy cara. Y cualquier familia necesita los apoyos de este patronato comunitario de gente que está libre de advertencia porque ahí no hay lucro, gente que sirve por su cristianísima formación, como hemos dicho tantas veces acá. Así que hay que apoyar esas instituciones que son tan útiles, tan necesarias, cuando tenemos estados que son deficientes en servicios públicos. Y uno sabe que las coberturas son difíciles de conseguir, casi hay que ir a rogar. Hay que hacer un rogatorio y hacer presencia en los principales altares del Estado Dominicano para lograr conseguir, quizá usted por osadía, alcanzar espacios donde le puedan brindar apoyo y asistencia. Hay que apoyar este gesto comunitario. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos. Gente que sí es verdad que están formados para formar, son verdaderos polinizadores. Y allí protegen a jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser atraído por la delincuencia, que está siempre tan activa. Y hay que apoyar también a esos salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bien. El gobierno, el presidente, sigue ahora juramentando a sus nuevos funcionarios, a los nuevos y a los movidos o rodados, como se dice, de una dirección o un ministerio a otro. Muy bien. Vemos la decisión, me parece, como decía ayer, muy atinada de escoger a un técnico como Oliverio, para allá, tan ponderado por todos nosotros, colegas, todos nosotros, ingeniero agrónomo. Pero es un productor de verdad, un técnico completo, un hombre con una formación para el trabajo extraordinaria, y lo hemos dicho, y muchas veces yo he mostrado muchas imágenes de la finca de él, cuando muestro imágenes de arroz y esos días de campo que se celebran en la finca de él, siempre mostrando la innovación tecnológica, los avances en ese cultivo, principalmente el cultivo del arroz.
Y esa designación ha caído muy bien en el sector agropecuario. Yo espero que tenga un buen equipo allí. Ahí está Oliverio, una persona de una calidad humana extraordinaria, como decíamos también ayer, y yo lo ratifico y siempre lo voy a ratificar donde quiera y en cualquier escenario, porque sé que Oliverio es una persona seria, de trabajo, y es un técnico completo. Así que éxito a Oliverio, y que allí no encuentre muros, porque siempre hay todos esos atajos, como dicen por ahí, y caminan muchísimas mentes siniestras, corruptas, y uno sabe todas las estructuras que se montaron en ese ministerio, tantas veces denunciado por nosotros acá. Por tanto, este programa se siente complacido con que por lo menos el presidente atendió a que había que mover esa ficha porque no estaba haciendo el trabajo allí. Yo creo que gastamos prácticamente toda la saliva, como se dice, toda la energía planteando esa situación. Así que éxito para Oliverio. Y el presidente nombró al doctor Subero Isa como consultor jurídico. Y yo creo que el doctor Subero Isa, que es un magistrado, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre con una trayectoria limpia, nadie ha podido señalarle actos indelicados, y su capacidad también nadie la puede cuestionar. Entonces, ese cargo de la consultoría jurídica es un cargo de mucha confianza para el presidente, porque pasan por ahí muchos expedientes y muchas comunicaciones e informaciones que tienen que manejarse con mucha discreción, y él es un hombre que tiene esa disciplina, creo yo. Desde luego, yo creo que el doctor Subero Isa, por esa misma calidad que le define a él de ser un excelente abogado, un ex juez, un hombre ya con diríamos, con una formación de Estado. Pero yo decía ayer que esos cargos, cuando usted asume un cargo de eso, usted tiene que administrar los mismos silencios del Estado. Entonces tiene que estar escondiendo y manejando la palabra y las excusas que muchas veces hay que poner, y los errores que se cometen, y cómo estar siempre tan advertido a esas cosas, porque muchas cosas delicadas pasan por ahí. Y usted tiene ya, no basta solo el entrenamiento que usted tenga en un tribunal, por ejemplo, como son cosas palaciegas, y ahí en esas cosas palaciegas meten cosas para ciegos, como dice. Y eso es muy delicado, pues son expedientes que se manejan con mucho cuidado. Pero, digo yo, se pierde entonces toda la amplitud de un buen asesor, como yo decía, que me parece que encaja en esos dominicanos, que hay varios, que encajan en esa calidad de como Salomones, o de gente que pueden ser asesores del presidente. Aquí, repito, tiene que administrar esos silencios del Estado y guardar secreto o discreción en muchísimas cosas. No puede hablar de todo lo que podría tal vez decir, y entonces esas cosas frenan. Ahora, la primera, vamos a decir, sugerencia que le vamos a hacer al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, flamante consultor jurídico, el doctor Subero Isa, es que le sugiera al presidente, yo como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como su asesor legal en esto, mire, yo le insto a que usted defina el caso de la Policía Nacional, que usted defina eso, porque usted está cayendo en esto, en una
diríamos, en una violación de la ley policial. Usted tiene que sustituir al director de la policía porque está ventajosamente vencido sus 2 años, como contempla la ley de esa institución. Y por tanto, usted tiene que cumplir con esto, porque la ley es la ley. Y yo soy el consultor jurídico y vengo de una institución que se llama Suprema Corte de Justicia, que es precisamente la que vela en esos tribunales por la justicia misma, porque las cosas se hagan en el nivel más justo y en el nivel más serio de lo que es el derecho, o la defensa, o la inculpación, o las condenas y esas cosas. Es decir, allí jugamos, diríamos, respetando los derechos de las personas que van a ser juzgadas y los deberes de los jueces y de los tribunales, todo se contempla con seriedad. Y hoy, precisamente, ¿qué día del Poder Judicial? Porque hoy es 7 y aprovechamos para saludar a todos los abogados y todo el personal que forma parte de esa estructura del Estado, ese otro eje básico, fundamental del trípode del Estado, que son los 3 poderes principales del Estado nacional, o de cualquier Estado, pero en el nuestro: justicia, Congreso, Congreso y Poder Ejecutivo. Entonces, hoy yo me atrevo a pedirle o sugerirle al doctor Subero que le haga esa propuesta al presidente. Presidente, mire, cambia al jefe de la policía o cambia la ley y déjelo ahí. Si a usted le gusta a ese hombre y le da confianza tenerlo ahí, usted entiende que eso está muy bien. Pero si no es así, que decida rápidamente, porque eso se ve muy mal. Y yo creo que ese es un primer, diríamos, un primer objeto a salvar que tiene el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que no tiene que saberlo el público, la sugerencia que él le haga al presidente. Eso simple y llanamente con una sugerencia verbal, ni siquiera escrita para que no se filtre, él le puede decir al presidente eso: presidente, no siga violando la ley, porque eso no es bueno. Nombre un jefe policial ahí, cumpla con la ley, o cambia la ley y deja al jefe que está. Pero hay que salir de esa ilegalidad, porque entonces, si se mantiene la ilegalidad, vamos a terminar en la ilegitimidad también, pienso yo. Así que, como se dice, la suerte está echada. Esa es una sugerencia que yo le hago al doctor Subero Isa. Bueno, el Contralor General de la República ha anunciado que en su departamento se han realizado 184 auditorías a las instituciones públicas. Y como estamos en un mundo donde es necesario que el que se comprometa a cumplir con la verdad tenga que ser verdadero, tiene que ser veraz. Entonces, como la transparencia es parte de lo que se nos ha vendido a los dominicanos, sería bueno que el señor Contralor de la República diga cuáles han sido esas instituciones y en qué periodo, porque que no nos vengan a decir ahora que esas auditorías son del periodo 2012-2020. Muy bien, porque no es que no se hagan, pero hay que saber qué es lo que está haciendo este gobierno, porque siempre al gobierno se le ha señalado que hay muchos focos de la dirección del Estado dominicano, principalmente en el área del Poder Ejecutivo y también Justicia y Congreso, pero
básicamente de la parte administrativa del Estado. Que hay muchas sombras, y más ahora con todos estos cambios que ha habido, ¿qué sabemos? Porque aquí no se sabe nada de lo que le ha pasado a la administración de este gobierno que vende la transparencia, pero para ser transparente no es solamente decirlo, es sino usted tiene que probar que lo es transparente. Entonces, el contralor que ponga eso al servicio de la opinión pública, el que quiera ver qué pasó en agricultura, por ejemplo, que le enseñen, que la muestren, la auditoría, o qué pasó en educación, si auditaron en educación, o si han auditado a obras públicas, o habrán auditado a INEPRE, o habrán auditado al plan social, o a Supérate, donde estaban las tarjetas estas. ¿Quién ha hecho esas auditorías? Porque esas cosas son necesarias que se sepan, a ver si es verdad que las cosas han transcurrido con la transparencia que se nos ha hecho saber que este gobierno se maneja así. Y esas cosas, repito, que no nos digan ahora que esas son auditorías como le pasó a la señora directora de la auditoría de la Cámara de Cuentas, a la presidenta, que comenzó a auditar, entonces vino con mucho énfasis y dijo, mira, aquí hay una auditoría en SENASA que revela hechos graves de corrupción. Ah, pero es del periodo 19-20 o 17 o 18, qué sé yo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el ridículo? Porque la gente lo que dijo, no, doña, mire, usted vino a auditar el Estado, muy bien. Que usted haga referencia a que esas auditorías se hicieron antes del 20, muy bien, porque eso está dentro de la ley. Ahora, dentro de esas auditorías, usted se vio claro que esa auditoría era como para turbar a la gente. Es decir, el mal que hay en SENASA viene de lejos. Eso fue lo que ella quiso vender con esa información así tan sacada de un prestidigitador. Y sacó eso. Aquí, mira, esto SENASA viene de lejos esto. No, SENASA no viene de lejos. Lo grave de SENASA ocurrió como ocurrió en el tiempo que se dijo y en el que se probó para que esa gente esté preso y otros que están como vacas sagradas, porque ese otro también, que se habló de las vacas sagradas. Pero SENASA ha dejado ver claro que hay vacas sagradas. E incluso el comportamiento en educación deja saber también que ha habido vacas sagradas. Y no debe haber vacas sagradas en ningún lado, porque el propio presidente lo ha pedido y lo ha dicho. Lo ha mantenido como, diríamos, como alerta, lo ha puesto. Y segundo, como política de Estado, o sea que aquí no se va a respetar que sea ni amigo. Yo no quiero amigos, no quiero cómplices, ha dicho el presidente de la República. Frase muy bien dicha. Sin embargo, las vacas sagradas están ahí. Ahora no se puede investigar. Incluso el doctor Cruz Jiminián, que es un hombre serio, muy bien, y es un filántropo ahí, qué sé yo, y no oportunista. Yo diríamos, no es un filántropo oportunista, no es así, ni filántropo electorero, tengo entendido, pues no es político militante quizá, o adscrito a un partido político, no lo sé. Pero eso no impide que si haya que investigarlo, se tenga que investigar, porque nadie se puede negar a que lo investiguen sobre hechos tan graves en lo que ha sido mencionado él. Por tanto, el caso SENASA tiene vacas sagradas y están a la vista ahí, porque incluso cuántos se liberaron sobre la base de tener dinero y prestigio social y hoy no están en las parras. Eso también, esos son efectos sagrados o desacralizantes, porque desacraliza la calidad y la legitimidad misma de la autoridad, de la Procuraduría General de la República. Entonces hay vacas sagradas. Y así ha pasado con otras investigaciones. Ahí mismo en agricultura se hicieron unas investigaciones y nada, eso se durmió, nadie sabe nada.
y ha pasado en muchos sitios. Incluso sobre las auditorías que yo decía aquí, que con qué calidad moral la propia presidenta de la Cámara de Cuentas puede sustentar su calidad si ella misma no ha propiciado que le auditen su gestión en la UAS, porque esa UAS maneja un presupuesto enorme. Yo creo que son más de 7,000, 8, 9,000 o 10,000, no sé cuántos millones de pesos maneja esa universidad estatal. Y es un punto ciego, no sabemos qué ha pasado ahí. Entonces, ¿con qué fuerza moral va la presidenta de la Cámara de Cuentas a auditar a otro cuando ella no se ha auditado o no ha enviado o no ha propuesto que la auditen en su gestión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Entonces, esas cosas tienen que ser aclaradas porque estamos viviendo en un periodo supuestamente de transparencia. Por eso, estas auditorías que revela la Contraloría General de la República, que ha realizado a oficinas públicas, que la revele y que diga los periodos. Porque venimos también acusando de mucha corrupción desde el año... Yo voy a borrar a Balaguer, porque ya eso para estas voces y plumas de alquiler, o voces agoreras, o voces del abajismo rabioso, el régimen de Balaguer era pus que votaba por todos los lados de corrupción, porque los impolutos estaban en el ala de los progres o de las izquierdas. Y hay que ver a dónde han terminado esos voceros y todos esos grandes dirigentes de la izquierda y de la izquierda moderada o liberal, de los liberales. Y la corrupción aquí sí es verdad que se ha conocido en grande en las últimas décadas, vamos a decir así, o 2 décadas. Pero yo creo que el gobierno o la Contraloría, porque el Contralor difícilmente pueda dar la orden, pero la Presidencia de la República podría intervenir en eso, de que se conozca eso. O no sé si el nuevo ministro de Justicia tendrá que ver con esa parte administrativa, jurídica, qué sé yo, del Estado, y que intervenga. Eso está bien, todavía no se ha montado el ministerio, pero él está designado como ministro. Y puedan facilitar que se agilicen esas entregas, o que se sepa qué es lo que hay ahí, qué dicen esas auditorías y de qué tiempo son, desde luego, muy importante. Pero estos son tal vez plumas al viento, como decía Pedro Álvaro. Yo creo que era Pedro Álvaro Bobadilla que se llamaba ese programa, de Antonio Fernández Spencer. Creo que era don Antonio Fernández Spencer, mi profesor, Antonio Fernández Spencer, profesor de gramática en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Plumas al viento. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, seguimos con la situación internacional, porque ya no es solamente Venezuela, señores. La verdad es que el presidente Donald Trump, yo decía al principio, cuando Trump toma el poder, hablábamos nosotros de todas esas medidas y todas esas disposiciones y esas cosas que se venían tomando. Es un verdadero manicomio lo que hay en Washington, señores. Y uno, yo no sé dónde que vamos a terminar con esto, pero Donald Trump ha tomado esto con tanta fuerza, todas estas decisiones que está tomando, que realmente casi entran en un estado de, o puede, un estado de riesgo para los mismos Estados Unidos, porque ya vemos cómo están las cosas ahora, y que pueden también terminar en un ridículo para el propio Donald Trump, porque el alcance de tantas decisiones como se están tomando, y confirma, pienso yo, o me justifico por lo que yo he dicho, la grandeza de Estados Unidos. Eso es lo grande que ha encontrado Trump ya. Ese poder hecho grande de Estados Unidos. Ahora, sus decisiones son muy importantes, pero no son las primeras que toma Estados Unidos. Aunque sean decisiones de poder que él ha tomado ahora, que evidencian que hasta es osado. Digo, pone hasta en riesgo a Estados Unidos. Estados Unidos está en una zona de riesgo porque está desafiando, como se dice, a todos los demás poderes. Aquí vimos cómo Estados Unidos en América Latina influía en todo su tiempo de doctrina Monroe y en los tiempos de Teddy Roosevelt. Estados Unidos comenzó a expandirse, hizo una marina enorme y comenzó a tomar decisiones globales. Y producto de esas decisiones globales fue la guerra contra España y toda esta herencia colonial. No le quiero llamar colonia porque Estados Unidos ha sido hasta delicado con esas cosas y a Puerto Rico le ha dado incluso le ha dado el derecho de vayan a un plebiscito. Y si quieren ser libres, pueden ser libres. Pero son los propios boricuas que no quieren soltarse de la colonia, como se dice, o del imperio. Filipinas salió y hoy es una república que después de Marcos, fíjense cuántos presidentes ha tenido Filipinas, que es la diferencia con estos dictadores de izquierda, los comunistas, que agarran y son como yo decía ayer, ellos te sacan de Satanás, pero te llevan a donde Lucifer. Estamos en lo mismo. Entonces, ahí está el mejor ejemplo de Filipinas, Tailandia, todos esos países, Malasia, estaban bajo la esfera y siempre han estado bajo la esfera de Estados Unidos, pues ellos se suceden los presidentes. Estados Unidos, cuando tuvo que actuar en su Guerra Fría, bueno, entonces, a proteger a sus, como decían ellos, estos son nuestros hijos de la P o de la GP, decían en Estados Unidos, el Mr. Roosevelt, no Teodoro, sino Franklin Delano Roosevelt, eso lo decían así mismo a la franca, o los Wilson y aquella gente. No, esos son nuestros hijos de P o de la GP. Entonces, Estados Unidos, hoy, con ese caso de Venezuela, también expande el problema hacia Europa. Estados Unidos le ha venido dando seguimiento a unos barcos fantasma, que son barcos que cargan petróleo de Venezuela y petróleo de Irán, pero son barcos ilegales. La misma Rusia tiene una flota de barcos que son considerados ilegales porque están sancionados. Son barcos sin bandera o andan con bandera a lo loco y la transforman, como se dice. Uno de esos barcos se llama Bella 1. Ese barco petrolero, supuestamente, Rusia, que le mandó un submarino
y una flota a cuidar ese barco, porque ese era un barco importante de petróleo venezolano o petróleo de Rusia. Parece que el barco está transportando otra cosa. Pero Estados Unidos dijo que iba a intervenir donde estuviera y viene rastreando el barco y parece que desde Islandia y esa zona Estados Unidos ha capturado el barco Bella 1. Yo no sé qué habrá hecho la gran flota de submarinos del segundo ejército más poderoso de la Tierra, que era el de Rusia. Explíquenme usted. Entonces Donald Trump está tomando medidas de riesgo, porque Estados Unidos está entrando en una etapa de riesgo de que tenga que venir una conflagración mayor. Esa solicitud de Groenlandia es como la OTAN contra la OTAN. Uno no entiende aquello. Entonces decíamos, Donald Trump es un hombre que está tomando medidas que son un poco riesgosas también, porque dígame usted atacar a un amigo como Europa, que está agrupada defendiendo sus intereses, porque se ha quedado prácticamente, Trump se ha quedado solo. Como decíamos ayer, no ha venido todavía un apoyo ni de Europa, ni de Asia, diciéndoles o santiguando, como se dice, la operación de Trump en Venezuela. Que yo, como dominicano, que no nos gustan las dictaduras porque aprendimos a desarrollarnos y a vivir en democracia, con libertades, y a nosotros nos molestan los dictadores. Y esa decisión, digo yo, de que Donald Trump levantó toda una verdadera filigrana, decíamos nosotros, con el caso de Venezuela. Entonces en Venezuela se dio una narrativa legal, penal, policial. Es decir, a Maduro lo pidió un fiscal, no lo pidió Donald Trump. Entonces, sobre la base de un documento de un tribunal de los Estados Unidos, de un juez, se pide el reo, ¿dónde está? Bueno, es un dictador, es un hombre que está protegido por un país como Cuba y su propio ejército. Entonces, ese reo es imposible irlo a buscar, a menos que sea con la fuerza militar que le dé apoyo a la fuerza policial. Y eso fue lo que ha pasado, visto desde mi punto de vista, valga la redundancia. Ahora, Estados Unidos, al querer ponerle frente a Groenlandia, es a Dinamarca, diminuto, pero es miembro de la OTAN. Usted no puede ir a dinamitar la OTAN, pero él está en eso, Donald Trump. Y es un error político y estratégico de los Estados Unidos usted ir de dinamitero o crear la estampida donde están los amigos tradicionales e históricos de los Estados Unidos. Entonces es una situación que se está viendo un poco delicada, porque toda Europa está, como se dice, erizada, mirando la actuación de Donald Trump, que está bien, no ha hablado de invadir, pero ha dicho que si tiene que ocuparla con las armas, ellos la buscan, porque es como una cosa, no sé, como hay como un endiableamiento que hay en Washington, parece, con esto. O envalentonamiento también, porque yo pienso que más que envalentonando que están, porque con ese éxito de Venezuela se puede envalentonar un hombre como Trump, tan megalómano como él, y además tan expeditivo, como hemos dicho nosotros también. Bueno, entonces esas decisiones están hoy creando una situación difícil en Europa. Me gustó que por lo menos con el caso este del barco Bella 1, que le quitaron la bandera de Guyana y le pintaron la bandera de Rusia para camuflar el barco y tratar de meter a Rusia en el lío, pero los rusos parece que no tienen fuerza ni para luchar en Ucrania. Y esa situación me gustó que por lo menos señalan hoy las noticias que más de decenas de aviones de los Estados Unidos, de todas las capacidades de la OTAN y de Estados Unidos, han estado volando desde las bases de Islandia, me imagino que la de Ranting y otras bases que tienen en Inglaterra, porque ese es el problema que parece que Donald Trump, digo yo, será que no, sus asesores no se lo explican.
Mire, presidente Trump, nosotros tenemos base en Noruega, tenemos base en Islandia, tenemos base en Inglaterra, tenemos base en Gibraltar, tenemos base en España, toda esa parte del Atlántico y el Mediterráneo, y en el Báltico tenemos todo el NOR, que eso rastrea todo el espacio y la tierra al mismo tiempo. Todo ese servicio de vigilancia está en Europa, montado cuando la era soviética, porque Rusia sigue siendo un país problemático y lo evidencian sus hechos. Entonces, Estados Unidos, si Europa se pone en contra de Estados Unidos y le dice, mire, sáquenme toda esta base, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, usted no puede arriesgar esa amistad histórica de Europa con Estados Unidos por una serie de decisiones un poco estrambóticas del señor Trump y que piensa más en función de lo comercial. Pero resulta que estamos viendo dos políticas en el mundo. La globalización económica, que no tiene frontera, porque todo el mundo quiere vender y entrar por allí, entrar por aquí con las ventas. Pero Trump rompe eso. Es un hombre de la estampida, como dicen, dinamitero. Pero no hay una globalización política. Cada quien defiende sus fronteras y eso es un principio universal de soberanía que usted no lo puede violar. Como se dice, también un principio universal de la territorialidad. Esas son cosas sagradas, se sabe. Por eso, nosotros decíamos que fue una filigrana darle la forma policial a lo que pasó en Venezuela, bajo esa narrativa de ligar lo legal a lo penal. Pero estas decisiones son de carácter geopolítico y eso va a crear muchos problemas. Entonces ya Europa ha hecho una advertencia. Rusia está muy disminuida, fue derrotado en Siria, fueron derrotados en Ucrania, han sido derrotados, porque esa situación de que una operación especial de que ahí no va a haber muertos, solamente nada más vamos a capturar o a sacar al loquito de Zelensky, que es un cómico, lo vamos a sacar de ahí, ese baboso se larga de ahí, ya nosotros tenemos control de Ucrania y no tenemos que tirar un tiro. Pero le salió el diablo, lamentablemente, y hoy esa operación especial tiene más de 1 millón de muertos y heridos, y cientos de miles de millones de dólares perdidos en equipo, mal prestigio militar de Rusia humillado. Y de hecho, todas estas sanciones y el problema de que su economía no anda bien. Todo eso, no hay duda que envalentonan al propio Trump. Pero está China. ¿Qué va a pasar con Taiwán? Pero Estados Unidos necesita los amigos que tiene, los necesita para luchar contra China. Si fuera necesario, yo no sé si China está dispuesta a arriesgar su capacidad política, militar y económica y su desarrollo que ha logrado con muchísimo esfuerzo en lanzarse a una guerra con los Estados Unidos cuando es un país que no vive de la geopolítica. China vive diríamos, de la geoeconomía, porque lo que tiene es un mercado global, mundial, y China lo que promueve la venta, el comercio, eso es lo que ellos quieren. China tal vez no le interesa pelear con Venezuela, o no le interesa pelear con República Dominicana, muy bien, pero le interesa venderle. Entonces China tal vez no quiera arriesgarse a una guerra con los Estados Unidos, pero eso envalentona más al propio Trump. Bien, Donald Trump, en el caso de Latinoamérica, en Venezuela, es un caso que uno no sabe si esa política que él quiere llevar va a tener resultados. La plutocracia, como yo le llamo, usted solamente ve lo económico, el signo de dólar, traigo petróleo y ustedes se quedan ahí, pero tienen que mantenerme en mi petróleo. Eso he dicho que borra lo que ha sido la filigrana de la operación de captura de Maduro. Le pone
ensucia, como se dice, el proceso. Porque entonces Estados Unidos no se ve luchando por esos valores universales de la democracia, la libertad. Ese pueblo está hoy atrapado allí, y ahí en Venezuela la gente no se atreve ni siquiera a pitar o a vocear o a hablar. Es un silencio que debe estar ese pueblo, porque son turbas armadas. Si la señora Delcy Rodríguez, que veo que con el discurso que tiene, si no es como para mantener sus forajidos del régimen, mantenerlo coherentemente unido a ellos, a su gobierno, o es una farsa, un discurso falso para entretenerlos, pero al final darle a Trump lo que Trump diga, para fines de ellos quedarse ahí. Pero ¿qué pasa? Que era lo que nosotros decíamos, ese pueblo necesita respiro, y cree Estados Unidos que solo eso se va a lograr así. Ahí esas Fuerzas Armadas de Venezuela, yo pienso que están humilladas. Después de esta operación, las Fuerzas Armadas de Venezuela están humilladas. Primero, como delincuentes, marcados como delincuentes. Segundo, marcados como ineptos, porque Cuba es la que prácticamente está dirigiendo la seguridad de sus ejecutivos. Y tercero, cobardes. Es decir, Estados Unidos lo desafió y esas Fuerzas Armadas no hicieron nada prácticamente en Venezuela. Entonces, alguien tiene que rescatar lo que fueron las Fuerzas Armadas de Venezuela, que era un ejército ya muy profesionalizado, pero todo este chavismo junto al castrato se unen para atrapar a las Fuerzas Armadas, involucrarlas en ese socialismo siglo XXI a base de dinero, de prebendas y de casi, diríamos, administrar la guardia, infiltrarla con agentes cubanos y agentes soviéticos, rusos, qué sé yo, iraníes. Y han hecho de este país una Fuerza Armada que hoy están básicamente involucradas de pie a cabeza en todos estos delitos que se le están señalando a los venezolanos. Tiene que aparecer un movimiento interno ahí que por lo menos resquebraje todo ese totalitarismo y vaya abriendo espacio, porque no es que uno sabe que ahí las elecciones, no se puede hacer unas elecciones, porque ¿quién va a ir a votar? Incluso ahí hacen unas elecciones y gana el chavismo, muerto Chávez. A Chávez lo llevan de candidato muerto y gana, porque ¿quién va a salir a votar? ¿Quién va a garantizar las elecciones de ahí? Pero resulta que ya el pueblo votó, ya ese pueblo tiene un candidato electo, con unas elecciones que voy a decir, me voy a atrever a decir esto, y tal vez una aberración. Esas elecciones de Venezuela fueron limpias. Repito, las elecciones de Venezuela fueron limpias, porque el régimen nunca pensó que podía perder esas elecciones. Pero ellos permitieron que la gente votara, y si no fueron limpias, la misma oposición no hubiera conseguido las actas. Con las actas fue que demostró que ellos habían ganado. ¿Por qué? Porque la gente votó. Allí lo que hubo fue un robo del poder. Pero las elecciones fueron permitidas, que la gente votara, y las filas estaban ahí, la gente votó. Repito, se contaron los votos, y eso fueron la garantía de la oposición para lanzar al mundo el aviso de que le habían ganado las elecciones a Maduro, y Maduro se dio cuenta y se tuvo que robar las elecciones. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, Maduro como prefacio de lo que se está escribiendo como historia. Vamos a leer esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, que siempre es pedagógico, como hemos dicho. Muy bien. Bien, entonces, donde está la tormenta perfecta es en Cuba, señores. Porque el castrato, 67 años y está en su peor momento. Y hay que ver lo que fue el periodo especial cuando la Unión Soviética cesó como Unión Soviética, como URSS. Hoy, señores, la situación de Cuba eso ya no da pena, porque uno sabe que ahí hay mucha gente que está sufriendo, equivocados de buena fe, y otros muchos miles equivocados de mala fe. Pero hay mucha gente ahí equivocados de buena fe porque creyeron que era verdad, que eso eran el bien común para todos, los bienes de Cuba, y hoy eso es un desastre. No, un país sin luz, señores, apagado, los alimentos costosísimos y escasos, no hay combustibles, no hay medicamentos y lo poco que aparecen carísimo. Entonces Cuba está en una situación de hambre, de miseria y calamitosa, de tal forma que a Donald Trump le dijeron que si Cuba era la próxima, que no, ellos se caen solos. Yo recuerdo una expresión de Václav Havel. Václav Havel fue el primer presidente que tuvo en Checoslovaquia después de la caída de la URSS. Intelectual fino, Václav Havel, pero que después se dividió Checoslovaquia en la República Checa y en Eslovaquia, y él tuvo un tiempecito ahí, pero se dividió y ya. Pero Václav Havel siempre dijo, señor, el comunismo lo tumba el diarismo. Venezuela, Cuba, quien sea, la Unión Soviética, Hungría, la Checoslovaquia, lo que fuera, Yugoslavia, se caen solos, se pudren, el diarismo lo pudre. Porque es insoportable, no lo pueden tener como... Fíjense, esa riqueza de Venezuela lanzada, como se dice, al abismo, botaron ese dinero. Entonces Cuba hoy está desesperada porque la ayuda venía, colonizó a Venezuela. Primer caso en la historia en que un país tan pequeño y pobre como Cuba fue diríamos, de metrópoli a colonizar a un país como Venezuela, rico en petróleo, simple y llanamente para drenarlo, la verdadera piñata, porque eso es lo único que saben hacer estos comunistas. Pasó en Nicaragua con los sandinistas, fue una piñata lo que hicieron cuando salieron del poder. Y miren ahora cómo están de nuevo entronizados allí con 17 y 18 años ya que lleva el Ortegato de Nicaragua. Entonces, cuando yo oigo voces con todos estos hipócritas, hablando de la legitimidad, de la legalidad o de lo ilegal que fue Trump con invadir a Venezuela para capturar a Maduro. Pero señores, yo recuerdo que Vietnam, cuando terminó la guerra con Estados Unidos, invadió a Camboya. ¿Por qué lo invadió? Para quitar a Pol Pot, que era un delincuente, un asesino frío, en masa, genocida, apoyado por China. Incluso Vietnam le abrió guerra a China, peleando por el pueblo camboyano.
Un pueblo como Vietnam que acababa de sufrir esa guerra con los Estados Unidos. Pero ¿qué pasaba? Para derrocar un dictador, para derrocar un delincuente o una masa delincuencial como pasó en Venezuela, no hay métodos ilegales. ¿Por qué? Porque todo el que tiene un dictador encima de esos niveles quiere que lo saque, aunque sea Satanás o Dios que venga y le saque ese dictador de ahí. Nosotros pedíamos lo mismo para Trujillo. Viniere de donde viniere, o fuere quien fuere, si era Satanás el que estaba promoviendo las invasiones de junio, el castrato, ahí el castrato era bueno para invadir a Trujillo, o Camaño invadir a Balaguer, protegido por el gobierno cubano. Ahí era legal la intervención. Por eso que todos esos hipócritas y ese cinismo con la que hablan hoy, que a mí yo me río de todas estas locuras y de todas estas expresiones pirotécnicas de una izquierda dominicana hablando de injerencia y de legalidad y de ilegalidad y que Trump por aquí. Repito, Estados Unidos, además de hacer la labor legal penal de atrapar a Maduro, está haciendo una labor de profilaxis de todo ese madurato, chavato, castrato, ortegato y todo este putinato ligado, señores. Y aquello lo que ha habido es un atraco, un asalto a Venezuela. Más de 900.000 millones de dólares despilfarró el señor Chávez enviando petróleo y dando facilidades al mundo como si él hubiera sido una especie de salvador, que incluso envió petróleo a los negros de Harlem para que tuvieran material combustible. Eso hizo Chávez, comprar armas para el pueblo de Venezuela. Toda una política filantro-oportunista o filantro-electorera, que eso fue lo que le dio base a ese chavato, que sirvió también de cordón umbilical para mantener el castrato, que ha sido un verdadero fracaso. Todos los partidos comunistas lo único que generan es fracaso económico y violaciones de derechos y eternizarse en el poder. ¿Cuál de los países de América Latina en democracia han escogido a sus candidatos de izquierda? Pero ese mismo pueblo, como decía Václav Havel, el diarismo los derrota, los saca del poder. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.